¿Qué tal? Nuevo vídeo tutorial del curso de Dreamweaver CS3 en el que vamos a empezar a ver en detalle cómo dar estilo a nuestras creaciones web. En la actualidad ya puede considerarse como un axioma entre todos los diseñadores web que el modo correcto de diseñar es mediante el uso de CSS. Decirlo es fácil, aunque la aplicación práctica puede luego complicarse. Porque crear una regla de estilo no es nada complejo y la mayoría de las propiedades CSS tienen nombres autoexplicativos. ¿Dónde se encuentra entonces la complejidad? Pues en el infinito número de modos en que podemos combinar todas esas reglas de estilo, que es lo que a su vez hace a las hojas de estilo en cascada tan poderosas e importantes. Es lo que podemos ver, por ejemplo, en CSS Zen Garden, un lugar en el que todos los diseños que vemos usan exactamente el mismo código XHTML. Y lo que hace a cada uno de los diseños diferentes es el CSS, las hojas de estilo. Vemos algunos de los ejemplos, que era lo que estaba en este día. Este es, por ejemplo, espectacular, simulando un cine o un teatro, y el contenido, como digo, es exactamente el mismo para todos los diseños, el que veíamos antes, para este otro, o un tercero, que ya digo, son simplemente tomados de los últimos que se fueron añadiendo en este magnífico sitio. Pues seamos capaces de diseñar obras maestras como las que vemos aquí en CSS Zen Garden, o simplemente nos estemos iniciando el manejo muy mejorado de CSS que nos presenta Dreamweaver CS3, desde luego que en todos los casos nos va a hacer la vida mucho más sencilla. Veremos cómo, usando de modo adecuado el panel de estilos CSS, vamos a poder ir viendo inmediatamente el impacto de nuestras reglas de estilo en el conjunto de diseño que tenemos en el escenario, sin tener que estar cargando la página en el navegador cada pocos minutos. Otra característica también muy útil es el añadido de 32 diseños CSS ya construidos y que podemos usar como la base para diseñar nuestras propias páginas web. Se trata de diseños CSS totalmente conformes a estándares. Veremos pronto cómo tomar uno de estos diseños básicos y transformarlo en una página conforme a estándares y con un aspecto agradable y equilibrado. Pero antes de hacer esto necesitamos entender los aspectos claves sobre cómo Dreamweaver maneja CSS, que es a lo que vamos a dedicar este primer bloque de las hojas de estilo en cascada en Dreamweaver. En particular examinaremos el panel de estilos CSS, una herramienta muy poderosa que puede costar un poco entender en toda su extensión en un principio, pero que una vez que dominamos la velocidad del diseño con CSS se multiplica por 10 e incluso puede convertirse en una muy buena herramienta para practicar, para aprender todas las posibilidades que nos ofrece CSS. Pero vamos a ir paso a paso. Dreamweaver es un programa ya muy consolidado, que lleva en primera línea del desarrollo web muchos años y que necesita en cada nueva versión seguir añadiendo nuevas características. Pero siempre con esto se corre el peligro para los usuarios ya existentes de que antiguas características se abandonen y esa persona quiera seguir usarlas. Y lo que no puede hacer un programa de este tipo es cambiar radicalmente, convirtiéndose prácticamente en uno nuevo. En los viejos tiempos, que cuando hablamos de viejos tiempos en la red, en este mundo en general, es hace muy pocos años, y cuando todos usábamos tags como por ejemplo font para las fuentes o otros markups similares para la presentación. Casi todo se encontraba dentro del inspector de propiedades en Dreamweaver, era donde se concentraba toda la acción.
En la actualidad, el inspector de propiedades sigue manteniendo una gran importancia, sigue siendo una de las herramientas a utilizar muy a menudo. Pero en cuanto al manejo de texto, se ha buscado un compromiso entre lo que se hacía antes, entre lo viejo, y lo que hay que hacer ahora, lo nuevo, que aunque es un buen intento, lo cierto es que no es operativo en la práctica. Así que vamos a empezar por ver algunos hábitos que puede que hayamos adquirido si llevamos tiempo usando Dreamweaver y que debemos evitar. Sé que para algunos de los que siguen el curso lo único que esperan es acción. ¿Cómo se hace esto? ¿Dónde tengo que pulsar? ¿Cómo consigo un diseño igual que este? A todos nos gusta ponernos a hacer cosas, pero para hacerlas bien es necesario tener una buena base, unos fundamentos que si en un principio pueden parecer pesados, a la larga suelen ser lo que nos permiten solucionar problemas, tener respuestas cuando nos encontramos ante un dilema, en definitiva ser autosuficientes. Por eso entender bien las distintas herramientas que Dreamweaver incorpora para trabajar con CSS es imprescindible, y también saber cuáles usar y cuáles no, y cuándo usar cada una de ellas. Esto nos será de gran ayuda posteriormente, con toda seguridad. En las dos anteriores versiones de Dreamweaver, antes de CS3, el inspector de propiedades ya generaba CSS en lugar de tags font para dar las propiedades a las fuentes. Pero siguen sin ser este el mejor sistema para crear nuestras reglas de estilo, porque haciéndolo de este modo, en lugar de desordenar las páginas con un montón de tags font, las desordenamos con clases sin sentido que convierten los sitios en una pesadilla para su mantenimiento posterior. Así que, como primera norma, mejor no utilizar el inspector de propiedades para dar propiedades a las fuentes. Vamos a ver en un ejemplo cómo lo hacemos y por qué no debemos hacerlo. Aquí tenemos una cabecera H1 que bien podemos seleccionar en modo diseño, o bien podemos pulsar en el selector de tags tan útil para seleccionarla. De cualquier de los dos modos tenemos seleccionado esa cabecera, a la que ahora podemos aplicarle una fuente y un tamaño desde el inspector de propiedades. Vamos, por ejemplo, a indicar como tipo de fuente Arial Helvética, y ahora aquí en tamaño vamos a elegir tamaño, por ejemplo, 24. Observa como en el momento en el cual hemos elegido, aquí ya se ha creado automáticamente un estilo con el nombre de Style 1 que crea automáticamente Dreamweaver. Si vamos a modo código, observa como aquí en el H1 ha incluido una nueva clase de nombre Style 1. Y vemos como en la cabecera ha incluido la regla de estilo para aplicar Font Family, la propiedad, y Font Size, las dos propiedades que acabamos de incluir en el panel de propiedades. Funcionalmente no está nada mal, la definición de clase es perfectamente válida y podemos también fácilmente después moverla a una hoja de estilos externa si queremos, sin problema. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que de este modo Dreamweaver solo nos permite crear una clase y no necesitamos una clase para dar un estilo a un tag de cabecera H1. Es mucho más eficiente crear un selector H1 en la hoja de estilos que se le va a aplicar de modo automático a todos los tags H1. El problema, por lo tanto, uno de los problemas de trabajar con el panel de propiedades es que solo nos permite crear clases. Plantea algún otro problema, como por ejemplo que para aplicarle, en este caso aunque sea una cabecera, tenemos que seleccionar completamente todo. Si por cualquier cosa nos equivocamos y marcamos esto, y aquí ahora le damos un estilo a esta otra cabecera, podemos lo marcar también como Style 2, le podemos dar un tamaño, pero observa cómo se lo aplica solo a la parte que tenemos seleccionada. Para eso, si vamos al modo código, veremos cómo ha creado un span para aplicárselo solo a una parte.
Esto, que puede ser un problema menor, pero también puede dar lugar a confusiones. Pero la principal limitación, lo que hace que se aconseje no utilizarlo, es que solo permita crear clases. Es cierto que cuando se empieza con CSS, lo primero que se aprende a utilizar son las clases, y en un principio hay mucha tendencia a siempre estar creando clases para todo. Lo que ocurre es que cuando nos planteamos un proyecto un poco amplio, estar creando una clase aquí, otra allí, otra más allá y otra después, va a hacer que acaben siendo demasiadas clases y acaban convirtiendo nuestro código en un auténtico laberinto indescifrable para nosotros mismos, sino digamos para cualquier otra persona que intente entenderlo. Porque, como veremos a lo largo de toda la creación con CSS, que iremos viendo en el curso, las clases solo juegan un papel menor en el CSS cuando está bien diseñado. Sin embargo, en este caso, este CSS generado automáticamente por Dreamweaver exclusivamente se basa en clases. Ahí es donde está el principal problema. Y como no hay modo de saber para qué estamos creando cada uno de esos estilos, les va dando ese nombre genérico: Style 1, Style 2, Style 3. Si solamente tenemos 3 o 4 styles, pues no hay problema. Muy probablemente sepamos si este es el de esta parte, fue el primero que hice. Pero hay alguien que realmente se crea que cuando esté creando un proyecto y se encuentre con algo que pone Style 32, que va a saber realmente a qué estilo se refiere. Pues claramente no, y eso se convierte en una auténtica madeja indescifrable. Con esto tampoco no quiero que se malinterprete. El inspector de propiedades sigue teniendo una gran importancia, lo vamos a tener que seguir usando muy a menudo, incluso también para dar formato a determinadas etiquetas. Como iremos viendo a lo largo del curso, muchos atributos XHTML los configuraremos desde el inspector de propiedades. Pero cuando es el trabajo directo con estilos, el inspector de propiedades falla, y que aquí incluya dentro del propio inspector de propiedades la posibilidad de abrir el panel, creo que es ya una prueba de ello. Y también, ya lo veremos ahora, tanto el panel como la propia página propiedades, que sí que es un modo, que vamos a empezar a ver ahora, de llevar a cabo un buen formateo con CSS, aunque básico para empezar. Porque sobre todo si eres nuevo en el trabajo con CSS, Dreamweaver nos ofrece desde aquí, desde propiedades de la página, una interface de diálogo simple y que va a servir para crear estilos básicos y que son aplicados de modo correcto a toda la página, sin la necesidad de tener que estar utilizando clases que no tienen un significado claro y que por lo tanto nos llevan a confusión. No sirve para cosas sofisticadas, ni mucho menos podemos desde aquí definir todas las propiedades que le queremos dar a nuestra hoja de estilo, pero nos provee con una puerta de entrada suave a los estilos antes de entrar al panel. Recuerda de nuevo que este no es un curso de CSS, como tampoco en su momento va a ser un curso de PHP. Se trata de un curso de uso de Dreamweaver para aplicar estas tecnologías web. Por tanto, para profundizar en los fundamentos teóricos de CSS, cuentas con otros cursos en el sitio. Así que vamos a ver cómo crear un conjunto de reglas de estilo básicas para una página. Tenemos aquí una página con texto dummy sin ningún sentido y una imagen. De momento, como podemos ver en modo código, no cuenta con ningún tipo de marcador de estilo. Irá con el video tutorial como primer CSS, puedes crear algo similar, simplemente es eso, un poco de texto, dos cabeceras, H1 y H2, unos párrafos, o puedes simplemente usar el que irá con el video tutorial. Si lo haces así, mejor guárdalo con otro nombre, primer CSS final, por ejemplo, y vamos a empezar a trabajar con él. Para hacerlo, con la página abierta, pulsa en el panel de propiedades donde pone aquí propiedades de página. Si no puedes ver esto, será porque tienes este triángulo así, contraído, expándelo y pulsa sobre página de propiedades, con lo que se nos abre este diálogo, propiedades de página, que es el que vamos a utilizar. Como vemos en esta interface, tenemos una columna a la izquierda de categorías, cada una de ellas con distintas partes a configurar. La primera, apariencia,
en la que podemos configurar un amplio rango de características para el sitio. Es una buena idea configurar una fuente por defecto para la página. Posteriormente, recuerda que estamos trabajando con hojas de estilo en cascada. Una de las claves es, por eso se llaman cascada. Posteriormente, en otras partes de la página, podemos sobreescribir esa regla y aplicarla a distintas partes, otra fuente distinta. Pero puede ser una buena idea definir ya una fuente, un tipo de fuente para todas las páginas. Lo hacemos aquí, en fuente para página, y elegimos la que queramos. También puede ser una buena idea configurar el tamaño de la fuente a 100%. De ese modo siempre va a usar el texto por defecto que tenga el navegador del usuario. Y esto de nuevo después podemos sobreescribir la regla en cualquier otra parte del sitio. Vamos a poner, por tanto, aquí 100. Escribimos y ahora podemos escribir aquí por 100 ya, o simplemente lo escogemos aquí, 100 por 100. También es importante definir un color tanto de texto como de fondo. De nuevo, ya no lo repito más, que después podemos sobreescribir en otras partes. Pero en general, como en la primera de las reglas, indicarlo. Aquí vamos a poner simplemente negro y blanco, pero ahí ya dependería del aspecto que quieres darle a tu página. Definir también aquí eso. Este apartado lo dejamos así, pasamos al segundo de links, enlaces, también muy útil y que nos permite, de modo muy sencillo, definir los colores para lo que se denominan las pseudoclases CSS para los enlaces. Aquí donde pone link color es lo mismo que a link en esa pseudoclase. Link visitado sería lo mismo que a visited y en el caso de rollover links igual que a hover y active links igual que a active. Estos son pseudoclases, si trabajaste con CSS, si no, pues simplemente en modo práctico es el aspecto que va a tener los enlaces, el color que va a tener cada enlace y el que tiene cuando nos situamos con el puntero encima, cuando está activo o después de que ha sido visitado. Aquí podemos definir estos 4 colores que forman esa pseudoclase CSS. Además tenemos aquí otro aspecto muy interesante, el de underline style, del estilo para el subrayado, en el que podemos indicar que siempre esté subrayado, nunca esté subrayado el enlace, que se subraye solo cuando pongamos el rollover encima o que se oculte el subrayado cuando esté en rollover. Por ejemplo, podemos poner este y lo que hará es que cuando aparecerá el enlace y cuando situemos el puntero encima desaparece. Podríamos definir también un tipo de fuente, un tamaño distinto para los enlaces, creo que mejor no. Lo dejamos y vamos a ir eligiendo unos colores, en fin, simplemente para que tenga un aspecto. Vamos a elegir aquí este, por ejemplo. Vamos a elegirlos todos verdes con distintos tonos para que quede más o menos igual. Aquí este mismo, por ejemplo. Aquí podemos dejar este, podríamos poner cualquiera de los otros. Vamos con el siguiente, cabeceras, que como vemos para empezar nos permite elegir una fuente igual para todas las cabeceras, pero que sea distinta de la que elegimos y que vas a aplicar en todo lo que no sean cabeceras, en los párrafos, por ejemplo. Aquí lo tenemos, podemos elegir, por ejemplo, Courier New, distinta. También podríamos elegir para cada cabecera tamaño y color. Tenemos cabecera 1 y cabecera 2, dos cabeceras que tenemos en el diseño. Vamos, por tanto, poner por ejemplo aquí 150%, recuerda que no te habíamos puesto 100, vamos a poner 150 para la cabecera 1 y por ejemplo 125 para la cabecera 2. Y vamos a darle por ejemplo un color marrón claro. Por ejemplo, este puede servir aplicado a todas las cabeceras, a las dos que tenemos definidas. Pues con esto tenemos este formateo básico basado en CSS. Vamos a pulsar OK e inmediatamente se va a aplicar a las distintas partes de nuestro documento.
La diferencia respecto a lo que habíamos hecho antes es que ahora no hemos creado un montón de clases para aplicar a esta cabecera, a la otra, a este párrafo, al otro. Aquí lo que hemos hecho es aplicar estilos a tags. Por lo tanto, aquí por ejemplo tenemos esto, es un párrafo. En el momento en el que este párrafo que aquí tenemos seleccionado lo cambiamos y pasa, por ejemplo, a cabecera 2, observa que en ese momento se le aplica el estilo que le hemos dado a cabecera 2 para volver al anterior párrafo y vuelve exactamente al mismo que tenemos definido para párrafo. Lo mismo podríamos hacer con las cabeceras. Si esta cabecera la convertimos en un párrafo, solo que inmediatamente pasa a esas características. Por tanto, un modo mucho más directo, mucho más claro de aplicar normas de estilo, reglas de estilo a partes del documento. Si vamos al modo código, observa como ahora en la cabecera, de nuevo automáticamente nos ha creado, pero ahora ha creado reglas de estilo para aplicar a etiquetas, al cuerpo, y ahora lo vamos a ver también las hemos creado, si recuerdas, para los enlaces, aquí la que creamos para todas las cabeceras, y después la independiente para la cabecera H1 y H2. Esto sí es código bien organizado, y que por lo tanto se va a aplicar a todas las cabeceras, en cada caso como se indica. Vemos lo del enlace, aquí simplemente en cualquier parte del texto, selecciona una parte del texto y lo convertimos en un enlace ficticio, poniéndole simplemente la arroba, y observa ahora cómo inmediatamente cambia. Si lo probamos en el navegador, veremos cómo se llevan a cabo esas modificaciones con la pseudoclase link, con los 4 que aquí lo tenemos y observa cómo, como indicamos, el subrayado desaparece cuando ponemos encima el puntero y al pulsar cambia el color. En este caso, al ser un enlace ficticio, no va a ningún sitio, pero cambia el color según le indicamos. Guarda este archivo que vamos a seguir mejorando dentro de un momento. Por tanto, el uso de propiedades de página de este interface puede ser realmente útil, como acabamos de ver, aunque solo sirve para crear las reglas más básicas, para cambiar el tamaño del párrafo de la fuente o para rodear texto en torno a una imagen. Vamos a tener que crear un par de reglas de estilo y para ello vamos a tener que usar el panel de estilos CSS. De entrada, este sistema es mucho más sencillo, pero en cuanto nos habituemos a trabajar con el panel de estilos CSS, pues probablemente este tampoco lo utilicemos. Aunque en este caso sí que la única razón es porque si ya se puede hacer también en el panel de estilos, hacemos todo allí. Esto, el tipo de código que crea, en este caso como vemos es reglas para aplicar a los distintos tags, es totalmente válido. Lo que pasa es que es una de las opciones que también tenemos en el panel de estilos, como veremos pronto. Este panel es especialmente útil para aquellos que saben CSS, pero también para aquellos que se están iniciando, porque habituarse a conocer el panel de estilos CSS en Dreamweaver puede contribuir mucho a mejorar su dominio en el trabajo con hojas de estilo. El panel nos muestra exactamente las reglas que afectan a una parte particular de la página. Incluso aunque la teoría CSS a veces pueda parecer confusa, la renderización directa que vamos a ver en modo diseño de aquello que vayamos elaborando en el panel de estilos puede ayudar mucho a entender todos los entresijos de las hojas de estilo en cascada. Este panel de estilos CSS, como casi siempre, puede abrirse de muy distintas formas. Desde el propio panel de propiedades, siempre que estemos en edición de texto o con un div, aparecerá aquí CSS, pulsando se nos abre ya el panel. Y desde luego, como con el resto de los paneles, podemos abrirlo desde el menú Window, CSS Styles, con lo cual accedemos al panel. Paneles que recuerda que son en todos los casos extensibles para que ocupen todo el espacio, como aquí. El panel de estilos tiene dos modos, All y
current, entre los cuales se puede cambiar, sería algo así como todo y actual, como ya seguro que sabes. Se puede cambiar entre ellos simplemente pulsando en las pestañas all y current. Vamos a empezar con el modo all. Este modo all puede considerarse como una ventana que nos muestra todas las reglas CSS que se están aplicando a la página, independientemente de si se encuentran embebidas en el head, como es en este caso, o si se encuentran en una o varias hojas externas de estilo. En todos los casos aparecen aquí un sumario de todas las propiedades que se le están aplicando, indicándonos, ahora lo veremos un poco más en detalle, desde qué sitio se le aplica. Esta ventana All, como vemos, a su vez tiene dos paneles. El panel superior, con el nombre de All Rules, aquí lo vemos, muestra la jerarquía de las reglas de estilo como un menú de árbol. Si las reglas que estamos aplicando, como es en este ejemplo, se encuentran embebidas en la cabecera, en el head del documento, entonces la raíz del árbol, la parte superior que aquí vemos, se muestra con una etiqueta, con un tag style. Si se encuentran en hojas de estilo externas, el nombre que aparece aquí será el de el archivo en el que se encuentren. Lo veremos muchas veces a lo largo del curso, pero por ejemplo, en este caso, aquí observa cómo esta página recibe reglas tanto de un archivo externo que se llama principal CSS, como de otras que tiene embebidas en la propia cabecera del documento. Podría, en lugar de ser solo una hoja de estilos externa, ser más y aparecerían, como vemos, para trabajar fácilmente, son colapsables, para trabajar solo con la fuente de origen que queramos en cada momento y hacerlo más claro. Aquí, al estar todas en la cabecera, en el head, aparece solo style. Las únicas reglas de estilo que no vamos a poder inspeccionar o editar desde el modo all, en el que estamos ahora, son lo que se denominan los estilos inline, que son los que incluimos dentro de una etiqueta XHTML. Como veremos en su momento, eso sí podemos editarlos y verlos en modo current, en modo actual, que se refiere en este caso a la regla que tengamos seleccionada en cada momento. El otro panel, el panel inferior, el panel propiedades, es común tanto para la vista all como para la vista current. Lo tenemos aquí, tanto en un caso como en otro. Este panel lo que hace es mostrar los detalles de la regla de estilo que tengamos seleccionada, observa cómo cambia según vamos pulsando en el árbol, y nos permite editar o borrar propiedades, y también podemos añadir nuevas propiedades. Como siempre, la decisión de utilizar el modo all o el modo current va a depender en la mayor parte de las ocasiones de lo que estemos haciendo. Por ejemplo, el modo all es muy cómodo cuando queremos ver la estructura completa de los estilos que estén vinculados a una página. También para cambiar el orden en el que se aplican las reglas, o para editar los contenidos de una regla de estilo identificada por el selector, que siempre vamos a tener desde aquí de modo muy sencillo. La clave está en saber muy bien qué es lo que hace en las distintas partes del panel, tenerlo muy claro. Y a partir de ahí es la experiencia la que nos irá mostrando lo que es más cómodo utilizar en cada momento. Pero para empezar vamos a explicar en detalle los 7 iconos que aparecen aquí en la parte inferior del panel de estilo, en la parte izquierda y derecha, y que aparecen en ambos paneles. Esto no cambia, como ves. Aunque pasemos de modo all a modo current, se mantienen exactamente los mismos. Como puedes ver, utilizando la configuración por defecto del panel CSS Styles, hace que se muestren solo las propiedades CSS que se le están aplicando para una regla de estilo en particular. Lo que decíamos hace un momento, observa cómo cambian, pero aquí solo aparecen las propiedades que se le están aplicando, que ya han sido creadas. Y como veremos también más en detalle en su momento, de luego nos permite ir añadiendo más.
pero solo se muestran esas propiedades que ya tenemos configuradas. Sin embargo, estos dos iconos que aparecen más a la izquierda permiten cambiar esto y nos permiten mostrar las propiedades bien agrupadas por categorías o bien alfabéticamente. Si seleccionamos el icono más a la izquierda, el panel de estilos CSS cambia y nos va a permitir, vamos a pulsar, y vemos cómo nos lista todas las propiedades disponibles agrupadas en categorías que son fácilmente identificables. Pulsando sobre el más y el menos, como vemos, se expande para mostrar todas las propiedades que incluye dentro de cada categoría. Recuerda también que estos dos paneles son autoextensibles, podemos modificar el espacio que ocupan para ser más cómodo el trabajo. Y como vemos, aquí tenemos por categorías, aparecen los que ya están también definidos, pero aparece el resto agrupado por claras categorías. Si para cualquiera de las categorías pulsamos sobre la columna de la derecha, esta, observa cómo inmediatamente podemos editarla. Si ya tiene fijadas una serie de posibles valores, aparece esta flecha que nos permite directamente ya seleccionar el valor que quisiéramos darle. En caso de que podamos definir una ruta, o tengamos que definir una ruta, aparecería un directorio desde el cual podemos hacerlo, o por ejemplo, en este caso aquí ya está definido, pero aquí en Background Color, si pulsamos, observa cómo aparece también la paleta de colores para que elijamos aquel color que queramos. Por tanto, un modo de trabajar claro y muy bien ordenado por categorías. Si queremos eliminar cualquiera de las propiedades, podemos hacerlo seleccionando la propiedad y pulsando en la papelera que tenemos aquí, justo en la esquina derecha. Y en este caso lo que va a hacer desde luego es solo borrar el valor, ya que las propiedades se mantienen. No es lo que ocurre en el modo por defecto, ya que en este caso solamente muestra las propiedades configuradas, con lo cual también desaparecería la propia propiedad. Aquí simplemente lo vemos, pulsamos, y lo que hace es eliminar el valor, pero mantiene desde luego la propiedad, ya que aquí están listadas todas por categorías. En un principio, sobre todo si aún no llevamos demasiado tiempo trabajando con CSS y seguimos teniendo dificultades para recordar los nombres de las distintas propiedades, puede que sea esta vista la más recomendable, la vista categoría, la más recomendable para utilizar e ir así habituándose a el uso de las distintas propiedades que siempre tendremos aquí agrupadas. El segundo icono, empezando por la izquierda, el que aquí vemos, nos va a mostrar todas las propiedades CSS ordenadas alfabéticamente, como aquí vemos. Sigue manteniendo en la parte superior, para que sea más sencillo, aquellas que ya tienen un valor definido, pero el resto aparecen todas ordenadas alfabéticamente. Para aplicar una propiedad concreta no hay más remedio que moverse hacia abajo, haciendo scroll down, y elegirla, lo que puede que lo haga menos amigable que cualquiera de las otras dos vistas, tanto por defecto como categorías. Esta lista alfabética solo omite un pequeño número de propiedades CSS que están muy mal soportadas. Eso, como seguro que ya sabes, se refiere a que la mayoría de los navegadores no las admiten, por lo tanto muy poco aconsejable utilizarlas. Es el caso de, por ejemplo, counter increment o counter reset. Pero sí que, como podemos ver aquí al principio, incluye ya propiedades no estándar que empiezan con moz y que de momento suele ser admitidas, soportadas por Firefox y por Mozilla, pero que se espera que pasen a formar parte con el nuevo CSS3. Recuerda que en este caso no estamos hablando de CS3 de Dreamweaver, o de Adobe, sino de las especificaciones para CSS en su nueva versión. En este momento se encuentra en la 2.1, pues en la CSS3 muy probablemente ya aparecerán como estándar. De momento no lo son,
Por lo tanto, si no se usa con Mozilla o con Firefox, muy probablemente no funcionen, pero sí aparecen aquí. Es importante saber, por tanto, esa característica. Pero esta lista también incluye propiedades que solo funcionan con el Explorer, como por ejemplo Layout Grid, y propiedades que incluso han sido quitadas, desaconsejadas en la especificación CSS 2.1. Es el caso, por ejemplo, de Font Stretch. Así que es muy útil porque nos lista prácticamente todas las propiedades aplicables, pero si no se tiene un dominio muy profundo de CSS puede dar problemas, ya que no todas funcionan con todos los navegadores. Así que si usas esta vista alfabética, úsala con cuidado. Para restaurar el panel, propiedades tal como se muestra por defecto, pulsamos en el tercero de los iconos, los que están en la parte izquierda, y vuelve a este modo en el que solo se muestran las propiedades que han sido configuradas, y pulsando donde pone añadir propiedad, entonces sí, aquí tenemos en esta lista desplegable, sí que aparecen todas las propiedades, podemos elegir. Aquí se puede mover simplemente pues poniendo, por ejemplo, D, pues inmediatamente ya aquí irá a donde se encuentra la D. En cada caso estaremos será un modo más sencillo de hacerlo. Posteriormente, ya lo veremos cuando vayamos trabajando, una vez tengamos aquí la propiedad, aquí podemos darle cualquier valor que queramos, aunque recuerda que en este caso, si pulsamos aquí, va a borrar la propiedad y el valor, no solo la propiedad, porque ya no está definido y por lo tanto no aparece. De nuevo podemos acceder desde aquí a cualquiera de ellas. El primero de los iconos que aparece en la parte inferior derecha del panel de estilos CSS sirve para vincular una hoja de estilos externa a nuestra página. Pulsando sobre este icono, lo que hace es abrir la caja de diálogo que aquí vemos de vincular hoja de estilo externa. En el campo File URL, pulsando en Navegar, podemos buscar alguna hoja de estilo para aplicar de este modo. Como vemos, nos permite añadir la hoja de estilo como un enlace o importar el contenido a nuestra página. Podemos elegir cualquiera de los dos modos. Podemos seleccionar aquí el tipo de medio al que le queremos aplicar la hoja de estilos. Podemos elegir uno o los que queramos separados por comas se pueden aplicar también. Eligiendo Screen, es justo el que se aplicaría para los navegadores visuales que estamos acostumbrados a utilizar, o All, todo, para aplicarlo a todos los tipos de medios. Si lo dejamos vacío, lo que hace en este caso es aplicarlo a todos, este estilo, para todos los medios. Si eliges algún tipo de medio que no sea All o Screen, recuerda que en ese caso desde la barra de herramientas de renderización de estilos, de la que ya hemos hablado, hay que cerrar este momento para verla, en View, Toolbars, renderización de estilos, desde aquí puedes ver cómo se va a ver ese estilo en modo diseño en los distintos medios. Desde luego existen otros modos de vincular hojas de estilo externas que iremos viendo a medida que trabajemos. Por ejemplo, ya podemos vincularle una hoja de estilo externa cuando creamos un nuevo documento. Aparece, si recuerdas ya lo vimos en su momento, en la que se abre, aquí tenemos la posibilidad ya de vincular una hoja de estilos o alguna que ya estuviera creada antes. También en el propio panel de propiedades, dentro de estilo, aquí en Style, como vemos, al final aparece la posibilidad de vincular una hoja de estilos, con lo cual, si pulsamos, se nos abre la misma ventana de diálogo. También podemos vincularlo, como veremos dentro de un momento, cuando creamos nuevas reglas de estilo, también nos permite ya guardarlas en archivos, en hojas de estilo externas. Los otros tres iconos en la esquina inferior derecha del panel de estilos CSS nos permiten añadir nuevas reglas
editar las reglas ya existentes y borrar las reglas y propiedades existentes. En la mayoría de las ocasiones, editar y borrar ya se hace directamente trabajando en el panel de estilos, como veremos. Pero la creación de nuevas reglas, el icono que aquí vemos, exige la utilización de dos cajas de diálogo. Así que vamos a ver ahora un poco en detalle cómo definir una nueva regla de estilo. Así que lo primero a tener en cuenta es que para crear una regla de estilo siempre va a incluir dos pasos. El primer paso es definir el selector y el segundo es añadir los pares propiedad-valor que van a formar el bloque de ese estilo. Cuando hablamos de selector, a lo que nos referimos es a determinar a qué parte de la página se le va a aplicar la regla. Esto que vemos aquí, body, o esto que vemos aquí, la cabecera H1 o este grupo de cabeceras, son ejemplos de selectores ya creados. Y cuando pulsamos sobre cualquiera de los selectores, lo que aparece aquí en propiedades es justo el bloque de pares propiedad-valor que se le va a aplicar a ese selector en concreto. Como vemos, cambia según seleccionamos. Aquí tenemos el selector y aquí el bloque de propiedades que se le aplica. Aunque ya dije en varias ocasiones que esto no es un curso de CSS, vamos a resumir de modo rápido cuáles son los principales tipos de selectores CSS. Aquí los tenemos listados. El primero de ellos es el que se denomina type, y que lo que hace es usar el nombre de una etiqueta HTML a la que se le quiere dar estilo. Por ejemplo, usando H1 como el selector para una determinada regla de estilo, lo que indicamos es que se le va a aplicar esa regla a todos los tags, a todas las etiquetas H1 que se encuentren en la página. En concreto, a este selector type en Dreamweaver le llama tag selector, el selector de tag. En segundo lugar, el selector class. Una clase podemos aplicarla a muchos elementos diferentes que se encuentren en una página. El nombre del selector class siempre empieza con un punto. Por ejemplo, sería pues punto destacado, sería la clase destacado, por poner un ejemplo. En tercer lugar, el selector ID, que aplica la regla a un elemento identificado por su atributo ID. Si el elemento, como por ejemplo puede ocurrir con una lista, tiene a su vez elementos hijos, la regla se le aplica también a esos elementos hijos, a todo lo que formará parte de la lista. El nombre de un selector ID siempre empieza con el signo de almohadilla. Sería, ya vimos algún ejemplo, veremos bastantes más, almohadilla cabecera principal sería un ejemplo de selector ID que se le aplicaría a ese atributo ID exclusivamente. En cuarto lugar, los selectores llamados pseudoclases y pseudoelementos, que le dan estilo a elementos de acuerdo con su posición o con su funcionamiento dentro de la página, dentro del documento. El ejemplo más claro es el de los enlaces, cuando el puntero del ratón pasa sobre el enlace, por ejemplo, o también se puede aplicar a lo que ocurre en la primera línea de un párrafo. Serían dos buenos ejemplos. Consiste siempre en un tipo de selector seguido por dos puntos y el nombre de la pseudoclase o el pseudoelemento. Por ejemplo, A2.hover, que ya vimos en el ejemplo de trabajar con propiedades de página, o P2.firstLine, para aplicar en este caso a la primera línea de un párrafo. Me estoy dando de cuenta que estoy poniendo los ejemplos solo de palabra, y en fin, puede que se haga un poco lioso. Vamos a poner aquí simplemente algún ejemplo. Decíamos el tipo de selector type, que es cualquier tag, cualquier etiqueta, por ejemplo, párrafo, puede ser H1 o cualquier otra. Class, que como decíamos le podemos aplicar a distintas partes de nuestro documento, siempre empieza por un punto. Sería, por ejemplo, una clase, ejemplo, y la vemos. El ID, que recuerda que solo se le puede aplicar a un único elemento, que va a ser por el atributo ID que tenga, y que siempre lleva una almohadilla delante, como vemos aquí. Pseudoclases y pseudoelementos, también como decíamos, el tag, dos puntos y después, por ejemplo, hover, que sería para indicar lo que ocurre cuando el puntero está sobre el enlace, o first line, como decíamos, al párrafo, para la primera línea de un párrafo.
El siguiente tipo de selector, que es el que se denomina descendente, muy importante y que se va a utilizar muy a menudo. Lo que nos permite este tipo de selectores es combinar dos o más de los tipos previos que hemos estado viendo hasta este momento. En un ejemplo concreto, imaginémonos que queremos aplicar un estilo diferente a los enlaces que se encuentran dentro de un div al que le hemos dado como atributo id, pues por ejemplo, pie. Los selectores descendentes están siempre separados por un espacio entre las partes individuales del selector. En este caso, el modo en el que tendríamos que escribirlo sería pie. Desde luego tenemos que tener creado antes el atributo id y tenemos que tener creado el id pie, tal como aquí vemos. De este modo, el bloque de propiedades que creáramos se le aplicaría a los enlaces que se encuentren dentro del id pie exclusivamente. Así que este sistema descendente, incluso a veces 2 y 3 anidados, se suele utilizar mucho, es muy importante entenderlo. Y por último, grupo, que se usa ese selector cuando queremos aplicar el mismo conjunto de reglas a varios selectores. Podemos agruparlos juntos con una lista separada por comas sin tener que escribirlo cada vez. Si recuerdas, antes en propiedades de página le dábamos alguna propiedad común a todas las cabeceras y posteriormente aparecía escrito h1, h2, h3, pues ese es un ejemplo de un selector grupo. Aquí lo tendríamos, tal como aparecería escrito el selector. Ya con las propiedades con las que estamos trabajando ahora ya aparece algún otro aplicado en el cuerpo y en alguna otra parte del documento. Ya veremos ahora cómo Dreamweaver agrupa todos estos tipos en tres tipos. Habla de type, que en este caso, como ya dijimos, le llama tag. Habla de class y el resto los agrupa todos dentro de lo que denomina selector avanzado. Lo veremos ahora cuando trabajemos con ello, pero para recordarlo, teniendo claro estos selectores, es muy importante a la hora de definir a qué partes de la página le queremos aplicar unas determinadas propiedades. Vemos aquí, en estas reglas ya creadas, esta sería un ejemplo de un selector grupo, como decíamos. Este sería un ejemplo de selector type, el que domina en Dreamweaver tag. Aquí tendríamos un ejemplo de pseudoclase, igual que estos. Aquí otro de grupo y otros tag. De momento aquí no tenemos ni ninguna clase ni ningún ID. Vamos entonces a ver cómo definir un selector, que ya dijimos que es la primera parte en la creación de una nueva regla de estilo. Para crear una nueva regla de estilo, recuerda que lo hacemos desde este icono, nueva regla CSS. También se puede hacer desde el panel pulsando con el botón derecho, cuando lo haga, y aquí donde pone New, el resultado es el mismo, se nos abre en los dos casos la ventana de nueva regla CSS con la primera de las ventanas donde tenemos que elegir el tipo de selector. Como decíamos, Dreamweaver reduce a 3 los tipos de selectores: clase, tag, que sería el type, y avanzado. Lo primero que tenemos que hacer es elegir uno de estos 3. Observa cómo cambia lo que aquí aparece según el que tengamos elegido. Si aquí, como vemos, elegimos clase, aquí aparece name y lo que tenemos que hacer es darle un nombre a la clase. Ya dijimos antes que en CSS las clases siempre llevan un punto delante. Aquí no es necesario que lo pongamos. De este modo ya automáticamente nos crearía una clase de nombre ejemplo, por tanto, punto ejemplo, tendríamos esa clase creada. Si elegimos el segundo selector, tag, observa cómo aquí cambia inmediatamente tag, y ahora esto es una lista desplegable en la que aparecen todos los tags que podemos utilizar. Bien podemos pulsar sobre cualquiera de ellos, lo cual ya también lo aplicaría, o bien podemos escribirlo. Observa que se escribe, igual que aparece aquí, sin poner los dos paréntesis angulares que aparecen en los tags en HTML. Podemos poner P o podemos poner H1, en el que quisiéramos, o en este caso A, y sería el que se le aplicara a todos los tags H1,
se le aplicaría esta regla, por lo tanto es su selector. Y por último, como decíamos, dentro de avanzado agrupa el resto de los selectores, que en este caso sí tenemos que escribir completos aquí. Dentro del menú desplegable podemos acceder, si son pseudoclases, del enlace, pero por ejemplo, si queremos crear un ID, un selector ID de nombre ejemplo, tenemos que poner la almohadilla ejemplo, tenemos que escribirlo completo. En define en nos permite determinar dónde vamos a guardar esta regla de estilo CSS. Si elegimos en este documento solo, irá en la cabecera y no se crea ninguna hoja de estilo externa. Aquí podemos bien crear una nueva hoja de estilo. Si tuviéramos ya otras hojas de estilo vinculadas, aparecerían aquí. De momento no tenemos ninguna, podríamos crear una. Si lo dejamos tal como está y pulsamos OK, lo primero que nos preguntará será que guardemos con un nombre esta nueva hoja de estilo y la ruta donde queremos guardarla. Si dejamos solo en este documento, irá en la cabecera y por lo tanto no pregunta nada, y pasamos a la segunda fase en la creación de la regla, que va a ser la definición de las propiedades a aplicar. Ya tenemos el selector, que en este caso va a ser un atributo ID, que después tendríamos que aplicar a un lugar concreto, a una cabecera, a un párrafo donde quisiéramos. Y ahora vamos a indicar las propiedades. Pulsamos OK. Aquí tenemos esa segunda ventana del proceso de creación de una regla de estilo CSS, que como decíamos tiene estos dos pasos. Para empezar, observa cómo esta ventana agrupa las propiedades del mismo modo que la vista categoría del panel propiedades que veíamos antes. Describimos de modo rápido lo que contiene cada una de las categorías. En la mayoría de los casos es bastante obvio, aunque en otros puede que un poco menos. La primera de las categorías type, que agrupa todas las propiedades relacionadas con las fuentes, más el color, el alto de línea y también la decoración del texto. Por ejemplo, en esos sitios donde observas que aparece una tachada, una línea, simplemente aquí es decoración de texto, podemos indicarlo. En la segunda de las categorías, background, que incluye todas las propiedades del fondo, incluida la del color o de la imagen, que se repita o no esa imagen y demás. En el siguiente, en block, en el que como vemos aparece el espaciado entre palabras, el espaciado entre letras, el alineamiento vertical, el alineamiento de texto, el sangrado de texto, el modo en el que va a aparecer el espacio en blanco y el display. También lo determinamos en block. La siguiente categoría, box, que en este caso es muy importante, sobre todo para todo lo que tiene que ver con la creación de diseños con CSS. Como vemos, además del ancho y el alto, aquí es donde se encuentra el float y el clear, que son clave para la localización de los distintos elementos que formen la página. También, como vemos, es desde donde podemos darle padding y margen a los distintos elementos también. El siguiente, border, donde se agrupan todas las propiedades que nos permiten definir el estilo que le vamos a dar a los bordes. Puede ser realmente muy interesante, ya que como vemos podemos aplicarle propiedades distintas a cada uno de los 4 bordes. Por ejemplo, para crear separadores con un aspecto concreto puede ser muy útil. La siguiente categoría, relacionada con propiedades para aplicar a las listas, el tipo de lista que queremos crear, la imagen, si queremos poner una imagen que aparezca con la lista en lugar de los que aparecen por defecto, y la posición, podemos también, la posición en la que va a aparecer esa imagen, podemos determinarlo desde esta categoría. La siguiente categoría, que nos permite determinar todo lo que tiene que ver con el posicionamiento en CSS, incluyendo la visibilidad, el Z-index, el overflow, por ejemplo. Y por último, en extensiones, para determinar si la rotura de página es antes o después de la
regla y los distintos efectos visuales que se le puede aplicar a los cursores, por ejemplo, o los filtros. Esta caja de diálogo de definición de reglas CSS intenta hacernos la vida más sencilla, sobre todo al principio, cuando empezamos a trabajar con CSS. Aunque la necesidad de andar buscando entre las distintas categorías una propiedad en concreto a veces puede ser auténticamente frustrante. Además, señalar que aquí solo se listan las propiedades de CSS1, de modo que puede ser que incluso al final estemos buscando alguna propiedad que no se encuentra dentro de esta definición. Cuando estés un poco habituado a trabajar con el panel de estilos y sobre todo si ya tienes cierto dominio en el trabajo con CSS, casi seguro que vas a preferir aplicar las propiedades directamente desde el panel. Lo que ocurre es que Dreamweaver, en este caso no se sabe muy bien por qué, no permite crear reglas de estilo vacías, sin ningún tipo de propiedad definida. Simplemente de ese modo podemos crear la regla y después escribirla añadiendo propiedades. No deja. Por lo tanto, hay que crear como mínimo una propiedad. Podemos poner lo que se puede llamar, por ejemplo, una propiedad ficticia, por ejemplo, darle un determinado tipo de texto y en el momento en el que nos lo cree, después borrarlo. Eso sí que permite, y después tenemos totalmente la regla creada, limpia, y ya podemos añadirle las propiedades que queramos en estilo. Es lo que vamos a hacer, por ejemplo, ahora, simplemente para ver cómo se hace. Ya digo, elegimos cualquiera sin más y ahora, como vemos, ya nos lo ha creado y aquí tenemos la única que ha creado. Simplemente pulsamos aquí, nos la borra, seguimos teniendo la regla de estilo creada, pero sin ninguna propiedad. Ahora podríamos ir aplicando las propiedades que quisiéramos, simplemente en Add Property, como ya decíamos, ir aplicando lo que quisiéramos en cada caso. Pero de momento, con lo que hemos visto hasta ahora, lo que vamos a hacer es mejorar este primer diseño, muy sencillo, que habíamos empezado a crear antes. Vamos a practicar con la mayor parte de las cosas que hemos estado viendo ahora sobre el panel de estilos CSS. Para empezar, con el archivo que hemos utilizado antes abierto, sitúa el cursor sobre cualquiera de los párrafos. Con el panel abierto pulsamos para añadir una nueva regla CSS. En este caso lo que queremos es añadir una regla en el selector Type, que recuerda que le llama tag en Dreamweaver. Por lo tanto elegimos aquí tag y bien lo buscamos aquí o simplemente escribimos P porque queremos que se le aplique a los párrafos. Así que simplemente con esto ya lo podemos hacer. Vamos a poner que nos la incluya en el mismo documento, por tanto esto marcado, y aquí ya tenemos por tanto definido el selector. Ahora pulsamos OK y aquí vamos a definir las propiedades para este selector. Vamos en primer lugar a la categoría Type, si no está seleccionada. Y vamos a empezar por darle un tamaño de fuente, porque de momento, tal como está, hereda el que hemos indicado antes para el cuerpo, el que está en body. Pero ya dijimos en aquel momento que podemos siempre sobreescribir la regla, la propiedad, y en este caso vamos a indicar que para los párrafos tenga un tamaño, vamos a escribir aquí 85. Y ahora, desde luego, no píxeles, bien podríamos escribir aquí por ciento o simplemente ponemos aquí 85% y con esto ya tenemos un tamaño para los párrafos. Vamos a determinar también un alto de línea que marca la separación que hay entre las líneas en el párrafo. Es una tendencia que se ve hoy en la mayor parte de los diseños. Se tiende a separar más las líneas y poner el tamaño del texto mayor para facilitar la lectura. Vamos a indicar aquí, por ejemplo, en line height, vamos a poner 1.5 y ahora aquí, para este caso creo que lo mejor es múltiple, podemos poner píxeles, podemos poner por ciento, pero en este caso creo que el que mejor se adapta, así no va a depender de variedades según navegador, 1.5 múltiple. Seguimos y vamos a pulsar en la categoría Box, que nos permite configurar cosas como el ancho, el padding o el margen. Ya veremos posteriormente cómo el ancho es mejor determinar un ancho para el conjunto de toda la página, envolviéndola toda con un div y posteriormente dándole unas determinadas propiedades. Lo veremos en un momento, así que lo que vamos a hacer aquí es determinar
las características para el margen del párrafo, que es con lo que estamos desde luego. Como vemos, tanto padding como margen por defecto vienen marcados para poner el mismo para los 4 posibles valores, con lo cual si está aquí marcado, simplemente escribiendo en top ya se le aplica también a los otros. Esto para los párrafos no es lo que queremos, así que para empezar en margen deseleccionamos esta parte y vamos a darle, por ejemplo, en inferior vamos a poner 8 y a la izquierda 20, y en este caso dejamos píxeles. Recuerda que esto se le va a aplicar a todos los párrafos, por lo tanto, dejando top en 0 y el inferior bottom en 8, nos va a dar una separación entre párrafos que sea clara. Y utilizando con left 20 va a tener un sangrado hacia adentro, con lo cual se diferencia de las cabeceras, va a quedar más hacia la derecha que las cabeceras, con lo cual le da también un efecto más claro. Pulsamos OK para guardar estas nuevas propiedades para el párrafo y observa cómo inmediatamente ya se le aplica a todos los párrafos, ya que en este caso lo hemos añadido en el tag P y aparece con esas características del tamaño, la separación entre líneas, la separación entre los propios párrafos que indicamos. Ahora, para que el texto rodee a la imagen, necesitamos aplicarle a la imagen un float, que flote bien hacia la derecha o bien hacia la izquierda. Y añadirle también un margen al lado opuesto para dejar un espacio entre el texto y la imagen, que no queden totalmente pegados. En este sencillo ejemplo solamente estamos usando una imagen. En cualquier diseño muy probablemente tendremos más de una imagen y probablemente vamos a querer aplicarles a las imágenes un float bien de izquierda o bien a la derecha. Así que en este caso sí, como es una regla que queremos aplicar a distintos elementos en la página, es un buen ejemplo de cuándo usar una clase. Vamos entonces ahora a crear una clase. Para ello, de nuevo, pulsamos en nueva regla CSS y ahora comprueba que aquí esté marcado el radiobotón de clase. Ya decíamos antes que si tenemos marcado aquí clase, no es necesario que escribamos el punto. Ya Dreamweaver detecta que es una clase y por lo tanto se lo añadirá. Vamos a, por ejemplo, llamarle float derecha a esta primera clase que vamos a crear y indicamos también que nos lo cree en el mismo documento de momento. Con esto así pulsamos OK y ahora aquí de nuevo tenemos que definir las propiedades para esta regla. Observa como ya aquí arriba aparece con el punto. De todos modos, comprueba en todo momento que la clase lleve el punto delante. Si no escribe el punto, tiene que llevar el punto delante, si no daría error. Por lo tanto, aunque automáticamente Dreamweaver lo hace, puede que dependa de la configuración. En algún caso me han comentado que no lo hacía. Así que, de todos modos, compruébalo por si acaso. Ahora, para hacerlo, vamos a la categoría Box. Ya comenté, para temas de posicionamiento es el que más va a usarse, más incluso que el que tiene ese nombre. Y como vemos, aquí tenemos la propiedad float y vamos a definirla a derecha. Y ahora en el margen, para empezar, quitamos lo de que se le aplique a todos y vamos a aplicar un margen a la izquierda. Aquí es donde vamos a determinar la separación que va a haber entre la imagen y el texto. No queremos que esté pegado, así que vamos a poner una cantidad, por ejemplo, vamos a poner 7. O aquí puedes poner lo que quieras, vamos a poner 7 píxeles, por ejemplo. Hacerlo así nos da mucha mayor flexibilidad, que es lo que ocurre casi siempre cuando trabajamos con CSS, que utilizando los atributos HTML, como por ejemplo en este caso usaba el HSpace, pero que le daba este mismo margen tanto derecha como izquierda, que no es lo que queremos. Aquí lo podemos aplicar, como vemos, con CSS a cada uno de los 4 posibles lados una cantidad de píxeles distinta.
Y nada más, con esto simplemente ya tenemos este float right para las imágenes creado. Vamos ahora primero pulsar OK y vamos a posteriormente crear otra clase de flow left o para que flote a la izquierda, y así ya las tenemos creadas y las podemos aplicar en cualquier momento. De momento pulsamos OK y tenemos creado una clase, no hace nada porque de momento no la hemos aplicado en ningún sitio. Vamos antes a crear la otra clase a la que vamos a llamar ahora float izquierda. Comprueba que también esté marcado aquí clase, pulsamos OK, vemos que nos ha incluido el punto, vamos a la categoría box y en float ponemos aquí left y ahora en margen, en right, ponemos también 7 para que mantenga ese margen. Pulsamos de nuevo OK y ahora sí ya tenemos creadas esas dos clases que podemos aplicar a cualquier elemento de nuestra página, en este caso a las imágenes. Ahora para aplicarla el modo más sencillo, seleccionamos la imagen y dentro del panel de propiedades, aquí lo vemos, vamos a cerrar esto un poco, bueno, aquí en clase, como vemos, podemos acceder a las dos clases que hemos creado, si tuviéramos más también. Si queremos que hacer float a la derecha, pulsamos así y observa como inmediatamente nos aparece con un float a la derecha. ¿Que lo preferimos hacer a la izquierda? Pues simplemente pulsamos aquí y tenemos exactamente lo mismo a la izquierda. Aquí vemos esa separación de 7 píxeles entre la imagen y el texto que podríamos modificar. Esto ahora, cada imagen que quieras, pues simplemente con aplicarle float izquierda o float derecha, inmediatamente ya cambia, como vemos. Cuando estamos con un diseño de este tipo, como ocurre siempre que estamos en programación, lo primero es detectar algo que queremos hacer o modificar y después plantearnos cómo tenemos que escribir el código. En este caso, trabajar con Dreamweaver. Hemos visto ahora cómo hacer float, por ejemplo, y ahora sí lo que queremos es, nos parece que la separación que hay entre las cabeceras y el párrafo, que es demasiada separación, y queremos reducir esta distancia. Pues vamos en este caso a ver cómo hacerlo. Ya dijimos en alguna ocasión que siempre que se pueda mejor reutilizar los selectores que ya estén creados, no estar creando nuevas clases a cada momento, que hace muy confusa, al final hace muy confuso nuestro código. Aquí ya tenemos el selector para todas las cabeceras que creamos al principio, pues podemos reutilizarlo. Para ello seleccionamos, marcado el selector, y pulsamos sobre el icono que hay aquí, el del lápiz, que es para editar. Pulsando, vemos cómo se nos abre el selector y podemos modificar ahora sus propiedades. Vamos de nuevo a Box, en margen, desactivamos lo de que se le aplique a todos y vamos a poner en el top 0 y en bottom 8. Por ejemplo, esto pulsamos sobre OK. Si lo guardamos, si lo probamos en el navegador, desde luego que el aspecto ya ha mejorado bastante respecto a lo que habíamos al principio. De todos modos, aún el texto se sigue extendiendo hacia la derecha mientras haya espacio. Vamos a modificar eso también ahora. Como ya dijimos, para conseguir eso lo mejor es crear un div que rodea todo el contenido de la página. Y para hacerlo, el modo más sencillo es pulsar dentro del selector de tags en body, con lo cual ya tenemos seguro que tenemos seleccionado todo lo que está incluido en la página. Y una vez hecho eso, pulsamos aquí, ya lo tenemos dentro de common, para insertar un tag div. Simplemente pulsamos aquí y se nos abre la ventana de diálogo. Al ver la selección, ya inmediatamente Dreamweaver nos indica aquí insertar rodeando todo lo seleccionado. Por lo tanto, de este modo ya sabemos que nos va a rodear todo el contenido, ya que es body lo que tenemos marcado. Y ahora en este caso lo que queremos es crear un ID, solamente se le va a aplicar a ese div en concreto. Así que le vamos a dar un ID, por ejemplo, envoltorio. Aquí observa cómo nos permitiría crear una clase o un ID. Vamos a crear una ID. Al poner aquí ya ID, ya sabe posteriormente Dreamweaver lo que es y le añadirá la almohadilla. Así que con esto pulsamos sobre nuevo estilo CSS y ya vemos como aquí
ya nos lo ha creado con las características que le indicamos, envoltorio y un ID con la almohadilla. Y de nuevo con esto nos encontramos en la primera fase de la creación de una nueva regla de estilo, en la fase de definir el selector. Ya tenemos el selector, que va a ser el div de ID envoltorio, y ahora al pulsar en OK se nos abre la ventana para definir las propiedades. Vamos de nuevo a la categoría Box y ahora aquí sí ya podemos definirle un ancho que se le va a aplicar a toda la página. Vamos a poner por ejemplo 770 píxeles. En la sección margen deseleccionamos el mismo para todos y vamos a aplicarle al top, por ejemplo, 12 píxeles, y en right y left marca que aparezca como auto. Una de las razones fundamentales para hacer esto es que al haber indicado para este envoltorio, para el div envoltorio, un ancho, en todos los navegadores modernos esto va a hacer que todo el contenido se centre en la página. Así que con esto ya nada más pulsamos sobre OK para crear esta nueva regla aplicada a el div envoltorio. Pulsamos de nuevo OK también en el ID y ya lo tenemos aplicado. Observa como ahora aparece con las características que indicamos el div rodeando a todo el contenido. Aquí lo vemos. Y recuerda también, como ya vimos, la forma visual en la que nos permite determinar los márgenes que aparecen. En este caso centrando, como vemos, el contenido. Para terminar con esta primera aproximación, vamos también a llevar a cabo algo que suele ser siempre muy necesario, porque la mayor parte de los navegadores automáticamente dan un padding y un margen para el cuerpo, para la etiqueta, para el tag body, y queremos neutralizarlo para trabajar directamente con lo que nosotros indiquemos. Así que vamos a llevar a cabo esa modificación. Para ello simplemente elegimos aquí el tag body. Prueba que sea body solo para que se le aplique exclusivamente a este tag. Con el seleccionado pulsamos sobre editar style. Aquí lo tenemos para body. En este caso sería un selector type o tag, como les denomina en Dreamweaver. Y de nuevo en la categoría Box dejamos tanto en padding como en margen el mismo para todos y ponemos 0, se lo aplicamos al primero y por lo tanto al ser el mismo ya se lo aplica a todos. Nada más que esto, pulsamos de nuevo sobre OK y ya eliminamos ese padding y margen por defecto del cuerpo que no queremos. Y de nuevo podemos guardar, Control S por ejemplo, y probar en el navegador con F12. De momento esto sobre todo sirve para ir comprobando el modo de trabajo y cómo llevarlo a cabo. Seguiremos profundizando en los próximos videotutoriales. De momento vamos a dejarlo aquí. Creo que este ya es bastante largo, pero espero que interesante, sobre todo en esta primera introducción, para ir entendiendo el panel de estilos CSS, que es clave y como creo que queda claro, es realmente muy útil. Nada más, os hablo Jesús Conde, nos vemos.